Bienvenidos al episodio 9 de Magazine Jurídico. En esta ocasión realizaremos una aproximación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Contamos con la participación de Daniela Martínez, Gabriel García y quien les habla, Juan Esteban Pacheco. En razón de las protestas masivas de este año que duraron más de 2 meses y la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha hablado y debatido el papel de dicha comisión y el de la misma Corte. Estos fenómenos de movilización masiva que se han venido presentando en Latinoamérica nos hacen pensar en recurrir regularmente al sistema de protección de derechos humanos. En esta ocasión hablaremos del lugar que ocupan estas instancias en el derecho internacional, cómo llegar a ellas y sobre el último informe de la visita de trabajo realizada por la Comisión en Colombia. Para esto debemos destacar que en el derecho internacional existen los llamados sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Dentro de ellos se desprenden dos vertientes. Por un lado, la del derecho penal internacional, que pretende determinar responsabilidades individuales, y por otra, los sistemas que imputan responsabilidades a los estados. Dentro de estos sistemas de protección se encuentran, por un lado, el sistema universal en el marco de la Organización de Naciones Unidas y de otra parte, los sistemas regionales, que son el interamericano, el europeo y los incipientes sistemas africano y asiático. El sistema interamericano nace en 1948 con la Convención Americana, de donde surgen la Comisión y la Corte Interamericana. Si bien ambas tienen una función consultiva, mientras la Comisión se constituye para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, la Corte tiene una función contenciosa y otra de dictar medidas provisionales. Ahora, ¿cómo se accede al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? De entrada debemos resaltar que este sistema regional, así como los otros mencionados, se rigen por los principios de subsidiariedad y complementariedad. Esto supone que el primer responsable de garantizar y proteger los derechos es el Estado, y que estos sistemas internacionales aparecen como instancias posteriores. Ahora bien, de acuerdo con la Convención, solo la Comisión y los Estados partes tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Por ello, las personas u organizaciones que consideren que existe una situación violatoria de las disposiciones de la Convención y deseen acudir al sistema interamericano, pueden dirigir sus denuncias a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer las peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado parte. Lo primero que hará la comisión es revisar la admisibilidad de la solicitud, para lo cual revisará, primero, el cumplimiento de requisitos formales, como la identificación de la víctima y la narración de los hechos violatorios. Segundo, que no esté pendiente esta petición ante algún otro organismo internacional ni reproduzca una ya decidida. Y tercero, debe demostrarse el agotamiento de los mecanismos nacionales y se debe presentar dentro de los 6 meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos, siendo coherentes con esto con el principio de subsidiariedad ya mencionado. Los anteriores requisitos deben cumplirse salvo cuando a. No exista un mecanismo en la legislación interna para protegerlo. b. No se haya permitido a la presunta víctima el acceso a la administración de justicia o haya sido impedido de agotar los mecanismos internos. O c. Hay un retraso injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. En estos últimos casos, el plazo para dirigirse a la Corte será uno razonable. Caso admisible. Si se declara el caso admisible, la comisión evalúa el fondo del caso, es decir, revisa si los hechos de la queja configuran violaciones a los derechos humanos. Siendo así, hay varias formas de proceder. La primera es que se tramite a petición o de oficio una solución amistosa, un acuerdo entre el peticionario y el Estado. La segunda aparece si esta solución amistosa no se realiza o es defectuosa. La comisión debe elaborar un informe confidencial con recomendaciones específicas para presentarlo al Estado y en caso puede determinar si se da cumplimiento a esas recomendaciones en un plazo de 3 meses. Y como tercera posibilidad, si no cumple con las recomendaciones, la comisión, por regla general, debe enviar el caso a la Corte Interamericana o, como excepción, puede hacer un informe definitivo y publicarlo en su informe anual. Esta decisión debe ser motivada por la comisión. Como referencia, a día de hoy ya son más de 15 los casos que la Corte Interamericana ha fallado en contra de Colombia y se destaca que desde el 2009 se dispone de la figura del defensor interamericano, que será aquel que designe la Corte para que asuma la representación legal de una presunta víctima que no haya designado un defensor por sí mismo. Por último, el informe de trabajo de la Comisión sobre Colombia.
Vale recordar que la Comisión ha realizado para Colombia hasta ahora 5 visitas, 3 informes sobre la situación de derechos humanos, algunos informes estratégicos y durante 12 años, del año 2000 al 2012, fue incluido en el capítulo 4 de su informe anual, reservado para los países que requieren mayor atención debido a que son aquellos con los problemas más graves en materia de derechos humanos. La visita realizada en junio del año 2021 deriva de la solicitud realizada por diversas organizaciones de derechos humanos, acompañadas de miles de firmas de la comunidad en general, en razón de gravísimas y lamentables violaciones a los derechos humanos presentadas en el marco del paro nacional iniciado a finales de abril. Para poder ingresar al país requiere el consentimiento del Estado y como se recordará, si bien la Comisión lo solicitó desde el 14 de mayo, Colombia solo accedió a finales de ese mes y la programó para el 8 de junio, dilación que no se justificó plenamente. Una vez en Colombia, realizó una recopilación de datos para la cual contaron con una amplia participación popular. Revisada y valorada la información, la Comisión publicó un duro y equilibrado informe sobre lo sucedido en las protestas. Evidenció y reprochó tanto el uso arbitrario de la fuerza pública en contra de los manifestantes, como también registró los daños y afectaciones provocadas por algunos ciudadanos. La Comisión condenó el uso excesivo de la fuerza por las autoridades, en especial por la policía, pues originaron y provocaron decenas de muertes, agresiones, violencias sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones. A lo largo del informe reiteró estándares internacionales sobre la protección de derechos humanos en el marco de la protesta, que ya han sido expuestos en el episodio Protesta y Crisis Constitucional de Forum, y generó varias recomendaciones que aún no han sido cubiertas. Finalmente se resalta que estableció un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia. Hacemos 3 llamados. El primero es que fuera de la exigibilidad de lo contenido en el informe, se torna sumamente preocupante lo expuesto aquí, pues el gobierno colombiano ha sido reacio a la intervención del sistema interamericano con su renuencia tanto a la visita como a las recomendaciones dadas en el informe. No se trata de una simple desobediencia de un gobierno a la comisión, sino de un quebrantamiento de su propia justificación. El gobierno es un ente sujeto a las normas para servir al ciudadano. El que no cumpla recomendaciones básicas de derechos contradice el fin último que justifica su actuar y debe ser repudiado por toda la ciudadanía. Además, este no es un incumplimiento aislado, tampoco han dado mayor importancia a las órdenes de la jurisdicción interna sobre temas similares. El segundo, advertimos un dato olvidado. Desde el 15 de junio, la Fiscalía dejó de informar en su página sobre el avance de sus acciones frente a las 84 personas aún desaparecidas. Y esto es según sus registros, pues algunas ONG reportan más. La pregunta es, ¿qué pasó con todos ellos? El último es que Colombia se encuentra en una situación de tensión. Las exigencias del paro nacional no lograron los efectos queridos. Ni siquiera se logró concretar de forma participativa las intenciones. Sin embargo, la inconformidad y la angustia que motivó las marchas sigue existiendo y creciendo en los colombianos. Gracias por escuchar a Magazine Jurídico.